que confundir olvido con no querer recordar. Y lo que el tiempo ha perdido con mañas para ocultar algo en verdad sucedido, que quien manda no ha querido que se pueda inventar. Edgar Morisoli llegó a La Pampa para mensurar un río y acabó cantándole. La preexistencia ranquelina, el agua y la pampeanidad son temas recurrentes en su obra. Era santafesino de origen, de Acebal. Llegó a La Pampa en 1956, tras leer un aviso en el que pedían agrimensores para hacer estudios sobre el aprovechamiento integral del río Colorado. Primero se afincó en la Adela, con su inseparable compañera, Margarita Monjes, y sus hijos, Moira y Juan Pablo, aún pequeños. Más tarde, la familia fue desplazándose por la vera del Colorado, echando raíces y enamorándose de a poco del paisaje, del viento y de las comarcas desoladas. Su militancia, sostenida con sobriedad, sin alardes, siempre estuvo relacionada con la tenencia y la colonización de la tierra, la problemática económica y social de los pueblos rurales y sobre todo con la cuestión ambiental e hídrica de La Pampa. También con los derechos humanos y los alcances de la universidad pública de esta provincia. A la par, fue elaborando una prolífica obra literaria fuertemente ligada al entorno pampeano. En sus poemas se ocupó de los parajes más solitarios del oeste y del sur provincial, del clima árido, de sus plantas y aves, de las faenas rigurosas de los labriegos, de las bardas o del monte bajo de Caldén, del cauce de los ríos y más que nada, y por sobre todo, del agua. Edgar falleció el 16 de junio de 2020, a los 89 años. Y esta es la mejor manera de tenerlo presente. Edgar, ¿qué significa el agua en La Pampa? Bueno, decir que la vida es demasiado obvio, pero quiero arrancar con la frase que cerré mi charla. La frase corresponde al poeta entrerriano Marcelino Román, autor de un libro imprescindible que es Itinerario del Payador, y cuya obra completa acaba de editar la Universidad Nacional de Entre Ríos. Dice Marcelino Román que todas las grandes luchas de los pueblos, en el fondo, han sido siempre luchas por su cultura, por su identidad cultural. Y eso es lo que está en juego. Los pampeanos estamos jugando nuestra identidad cultural en la causa de los ríos. Algo fundamental, hace al espíritu de un pueblo, a su huella en la historia, a todo. Con esa frase de Marcelino cerré la charla y pienso que es la mejor definición de la lucha que estamos dando. ¿Podemos decir de alguna manera que la lucha por el agua siempre fue la lucha de la Pampa? Digo porque de alguna manera la conquista de La Pampa fue la conquista del agua. Los distintos contingentes que llegaron a La Pampa para tratar de dominarla no pudieron hacerlo, sino fue a partir de la conquista o el conocimiento de dónde estaban las aguadas. Exactamente. Por eso la trascendencia del tema aguada en lo espiritual, por ejemplo, de los pueblos originarios de nuestra provincia.
Eso indica que está implicado e imbricado muy profundamente en lo que es la Pampa como presencia histórica. Se luchó por el agua, se murió por el agua. En otro tipo de aguadas artificiales, como las que Historia Casenave en el libro sobre los poceros, 11 aguas. 11 aguas, que se editó la cooperativa, hay aguadas que hasta conservan el nombre de esas luchas. Agua de la Discordia. Agua de la Discordia se llama un paraje que todavía merece ese nombre en el departamento Chicalcó. Es decir, se peleó y se murió por el agua. No solo los poceros, sino los usuarios, los que buscaban esa aguada. ¿Usted ha tenido la suerte de ver a través de los años el transcurrir y el no transcurrir de nuestros ríos? Hubo una generación pampeana que dio el Atuel por perdido. Pero vinimos otras, que lo rescató de ese injusto lugar de pérdida, de lamento, ¿no es cierto? Y pensó que valía la pena seguir luchando por esas aguas. Y los que hemos seguido y los que seguirán, y por eso es importante acercarle lo que dice la voz de la tierra a través de los escritores pampeanos. Dijo entonces Daga, habría que vivir 2 veces. Una para vivir solamente y otra para crear. Los puesteros se abrazan ante la ausencia del agua. Celeste suenan las cuerdas. La fuerza es del río fue un sentido homenaje desde la cultura hacia Edgar Morisoli. El espectáculo fue producido por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de General Pico en el Día Internacional del Agua. Celeste suenan las cuerdas. En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Agua, se llevó a cabo una actividad multidisciplinaria en el Viejo Galpón. En esta actividad se planteó un recorrido, una recreación virtual del cauce del río Atuel. La fuerza es del río fue un sentido homenaje desde la cultura hacia Edgar Morisoli. Una puesta en escena que muestra cómo avanzó la desertificación de la zona y cómo nos afectó a los pampeanos como comunidad. El evento es un evento multidisciplinario que conjuga diferentes ramas artísticas, que habla de lo colectivo, de la comunidad, y siempre haciendo énfasis en la comunidad. La comunidad de Pico es una comunidad que está muy arraigada a la cultura. Entonces, a través de ese arraigo también y esa capacidad de reflexión, traer todos estos movimientos artísticos, interdisciplinarios y sensoriales, de hacerlas sentir a las personas desde aquí de Pico qué es lo que está pasando allá en primera persona. Para eso invitamos a participar a Fabio Llanos, a Simón Giacomúsica, el elenco del grupo de teatro Comodín, con invitadas también como Estela Pacheco, Juli Martín, a José Eduard con Teatro Negro, y obviamente que estuvieron Juan Idepián, Vivi Dal Santo, Nico Rainone y Edith Rossetti, que no es pampeana, porque su documento no lo dice, pero se siente como pampeana, y que don Edgar tanto le ha provisto de letras para que ella haga la música. También vino Popis Patuco, el arreglador de casi todos los discos de Mercedes Sosa. El disco Cantora lo produjo él, y vino a este evento entendiendo de que bueno,
comenzamos una semana de derechos. Derecho, sin agua no hay vida. Entonces, ese punto de partida para nosotros para este año como gestión fue un punto de partida. Derecho al agua, el viernes derecho a la memoria, a la verdad, a la justicia. Malvinas, derecho a la soberanía, a nuestros espacios marítimos, a nuestros lagos. Entonces, lo que hacemos es hacer carne propio, hacer carne nuestros proyectos y que la ciudadanía se apropie de esos espacios, porque ahí realmente es cuando las cosas suceden, esa magia. Tenemos la labor ahora de tomar la posta y ser los intermediarios para la gente que va a venir, ¿no? Los artistas que van a venir, que tomen esta causa, que lleva unos cuantos años un reclamo. Entonces ahora lo que nos concierne a nosotros es mantener más que nunca vigente desde esta parte, de lo que es común a todos, la cultura. Hay un montón de maneras de comunicar. Lo difícil está en hacer común un pensamiento. Y eso es lo que buscamos con cada una de estas acciones que llevamos adelante. Hacer común a todos lo que está sucediendo en Santa Isabel. Hoy me quiero quedar con una niña del sur, esa lejana niña del sur, que conocí una tarde en agua del Corcovado, junto al umbral quemado del desierto de piedra. Para esa niña... Edith Rossetti, junto a Poppy Spatoco, repasó su cancionero con letras del propio Edgar Morisoli. Nacida en Lanús, provincia de Buenos Aires, Edith Rossetti canta a Edgar Morisoli fue su cuarto trabajo. Niña, jazmín del páramo que acaso nunca escuchará estos versos. Para ella canto. Edgar me fue a recibir al CMC en Santa Rosa cuando vine por primera vez a tocar a La Pampa, hace ya muchos años de esto. Y me regaló sus libros, algunos de sus libros, y me dio la bienvenida. Me llamó al hotel y me dio la bienvenida. Y cuando leí su obra, yo no conocía su obra, apenas conocía El Cancionero de los Ríos. Claro. Fue un impacto, ¿no? Muy grande, y a partir de ahí, y gracias a su amistad con Delfor Sombra, y Lalo Molina, y Jaco Musi, Oscar García, Del Viso, Cacho Arenas, y toda la gente que formó parte de esa primer cofradía del CREAR y del Temple del Diablo, donde Edgar empezaba a gestar todo este movimiento de juntarse con los músicos, de hacer obras, de escribir poemas y entregárselos a los músicos, en esto que él dice que la canción es una tercer cosa que no es ni un poema ni una música, es algo nuevo, ¿no? Y que la poesía es hija de la canción. Entonces, siempre mantuvimos con Edgar a partir de ese día una amistad que tuvo cartas y me mandaba sus libros cada vez que siempre me llegaban por correo sus libros, las invitaciones para ir a escuchar la presentación de sus libros, y luego, bueno, en algún momento, muchos años después, me pareció que tenía que grabar un disco entero con algunas de sus obras de distintas etapas de él. Y por eso es que apareció este disco, que grabamos en el 2014 y presentamos acá en Santa Rosa, y esta es la segunda vez que lo tocamos en vivo en la provincia. Entonces es un regalo para mí, un regalo muy grande.
el espectáculo que montaron hoy nos alegra profundamente porque toma esta lucha de Edgar particular y tenaz con todo el tema del agua con el que él estaba tan comprometido, y nos alegra mucho ver que eso circula en las nuevas generaciones de músicos y que se retransmite y que eso sigue ahí vivo, ¿no? Tan vivo como él lo mantuvo todos esos años. Y bueno, eso es puro mérito de Edgar y ahora de los chicos que tomaron esto. Para nosotros fue una gran sorpresa, una hermosa sorpresa formar parte de este espectáculo porque estuvo muy cuidado, muy pensado, hicieron algo bello, un conflicto que es importante para la provincia, muy sensible de una manera artística, bella. Así que me siento muy agradecida de tener la posibilidad de formar parte. A partir de Edgar Morisoli ha surgido el cancionero pampeano, que desparrama sus letras por el país. Otros escritores han tomado su impronta, y entonces el rumor del agua perdida se convirtió en rumor de palabras y en música, contando la historia del río, siempre la misma historia. Pero Edgar Morisoli no estuvo solo. A La Pampa lo acompañó su familia, y su familia ha tomado su legado de agua y de arenas. Mi papá trabajó por lo menos 60 años en el tema de los recursos hídricos pampeanos y al mismo tiempo escribía, hacía versos sobre distintos temas, pero siempre ambientados en La Pampa. Y hoy hemos visto doblemente reflejada esa intención de que el Día del Agua, como algo necesario para la vida, se puede conmemorar de distintas formas. Y hoy el teatro, la plástica, la música, el arte nos mostraron esa otra faceta que una gran cantidad de público apoyó con sus aplausos. Verdaderamente hoy vinimos con uno de mis hijos, el más grande, que también trabaja en el agua, con una de mis nietas, en representación de la familia. Y bueno, ha sido un hermoso momento, muy lindo recordar a papá y su lucha por el agua, sobre todo acá, en el norte de La Pampa, que a veces estaba un poquito lejos del Atuel, del Salado, del Colorado, pero que ahora, con la difusión que se ha hecho después de tantos años de lucha, ya no estamos tan lejos. Fue una línea familiar. Él había estudiado agrimensura, yo soy topógrafo. Después de algunos años me decidí a seguir con el tema de las aguas. Allá en el año 87 empecé a trabajar en el ente del Río Colorado, después en otras actividades. También hicimos navegaciones por los ríos Atuel y Salado con un grupo
de 12 compañeros, cuando estos ríos todavía tenían agua, dando una muestra de que había que luchar por ellos. En mayo del año 2001 navegamos desde la entrada del río Atuel en Puesto Vinchuqueros, después pasamos al río Salado y llegamos hasta la localidad de Puelches, que en ese momento los ríos, gracias a grandes nevadas en Mendoza y San Juan, tenían suficiente agua que nos permitieron hacer eso. Eso fue una patriada. Y después de esa patriada, se ve que me vieron, me miraron, y uno de mis profesores de acá de la UTN, Carlos Berna, me acompañó y me dijo, vení que quiero que estés en mi gobierno. Y a partir de ahí trabajé 20 años seguidos en el tema del agua, de los recursos hídricos y de todos nuestros ríos. En los pueblos como comunidades, un hombre solo, con ser todo lo que es, no es nadie. El poder es del colectivo, el poder es del común. Soy por esa comunidad, si no, no sería. Le apuesto al futuro en función de los valores individuales y sociales que mencioné. El amor, la esperanza, la poesía, la lealtad. La fuerza es del río, y las palabras, todas las palabras del río, son de Edgar Morisoli.